24 y retoman algunos articulistas el tema del expresidente Enrique Peña Nieto, quien, alguien lo hace por ahí, creo que es Carlos Loret de Mola, hace una relación, dice, la semana pasada Enrique Peña Nieto apareció en un documental sobre el aeropuerto, sí. Y hace unas declaraciones, pues cuidadas, ¿no? Muy cuidadas, sin intención de meterse en problemas, justificando la decisión de por qué construir el aeropuerto en esa zona de Texcoco, un aeropuerto que llevaba un buen grado de avance, y dice Loret, y una semana después aparece esta historia en la prensa israelí. Yo no sé, con todo respeto para Carlos, si tenga una cosa que ver con la otra. Hoy hay más artículos por ahí. Hay un artículo muy duro de Leo Zuckerman en Excelsior diciendo que de dónde vive Peña Nieto y juega golf en España, o de qué vive, de dónde salen sus recursos. Como sea, y yo lo hago hoy en el periódico Excelsior, el expresidente Peña Nieto decidió salir de inmediato. Él a detener esta versión que no parecería tener un gran sustento. 2 personas en Israel que dicen que le dieron un dinero, no queda claro si a él, al gobierno, para que... Manuel. Es correcto, Ciro, y es esa versión justamente la que ayer salió Enrique Peña Nieto a desmentir, así como insinuaciones, lo dijo con claridad. Son insinuaciones, eso es lo que te digo, son insinuaciones. Sí. Yo tampoco, dice el presidente Peña Nieto, tampoco tenía por qué designar algún tipo de asignación, pues, ¿no? O dar concesiones, o dar contratos. No era parte de mis funciones. Creo que creo que son las 2 ideas centrales de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lees estas horas de este episodio, Aurelio Nuño? Gracias por estar con nosotros, qué gusto. Igualmente, Ciro, Manuel, bienvenido, Aurelio. Gracias por la invitación, encantado como siempre. Una de las personas políticamente más cercanas durante muchos años a Enrique Peña Nieto, tanto en su proyecto político, en su campaña electoral y en su gobierno, para no dar todos los detalles de lo que fuiste claro. En ese gobierno. ¿Cómo ves el momento, el capítulo y al personaje, sobre todo el personaje que ayer salió, pues yo diría con una energía, a decir, no me vengan con eso? Bueno, sí. Primero, Ciro, y creo que coincido contigo en cómo lo planteas en el artículo, en tu columna que escribes hoy en Excelsior, a mí me da mucho gusto. A mí me dio mucho gusto, primero, que muy rápido por Twitter saliera a atajar esa acusación, que es una acusación por cómo se planteó en México. Creo que él ayer explicó muy bien por qué esto es falso, pero cómo se planteó en México era una acusación directa, muy dura. Y me pareció extraordinario que saliera primero, muy rápido, en Twitter, con una gran claridad a desmentir, y después más gusto me dio que te accediera a estar aquí, te diera la entrevista que te dio. Que no es común que dé entrevistas. No, ese es mi punto, en el que habló con una gran claridad. Hay veces que el lenguaje no verbal es mucho más importante que lo que se dice. La forma, bueno, aquí en México está la famosa frase de Reyes Heroles de la forma es fondo, pero está también en esta obra de Oscar Wilde de la importancia de ser Ernesto, en la que dice, en las cosas realmente importantes, el estilo es más importante que el contenido. Sí. Y yo creo que lo que vimos ayer, y que era muy importante, es un presidente con una gran claridad, un expresidente con una gran claridad, rechazando esa acusación, pero es toda esa actitud que en ese sentido celebro particularmente porque él ha decidido, como además te lo explicó ayer, a estar desvinculado de la política y a tener una actitud muy en la vieja línea de muchos presidentes de no opinar sobre las siguientes administraciones, ¿no? Es decir, a mí ya me tocó, tuve mi turno, tuve mi tiempo, tuve mi espacio, no voy a interferir con el tiempo y con el momento de otras administraciones. Opinaré sobre la mía, como lo hizo en este documental sobre el aeropuerto, que es un muy buen documental, pero no es normal que lo haga, ¿no? Guardando este principio que además siempre ha sido difícil. No todos los expresidentes en México lo han seguido, pero siempre es complejo. Decía Felipe González, tenía
esta frase de que los expresidentes son como jarrones chinos, porque no sabes, No, algún no, valor no, tienen, sí, 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 sí. pero no sabes bien qué hacer con ellos y dónde si se acomodarlos. rompan, si se rompen, pues hay es un un daño, problema, sí, pero sí, pues sí, tampoco sí. los quieres tener en el centro de la sala. Y creo que en ese aspecto, siguiendo esa ortodoxia política, que en general siempre ha seguido el expresidente Peña Nieto, ha mantenido esa prudencia. Ayer lo dijo, no estará opinando sobre los gobiernos que lo sucedieron, pero creo que hizo muy bien en aclarar. Creo que también hace bien en hablar sobre temas de su gobierno, como lo hizo en el tema del aeropuerto, y me da mucho gusto. Y además, no solamente porque era una acusación, como decía, directa, muy fuerte, y que era muy importante atajar rápido, sino esta actitud. La acusación de que le habrían, si es que entiendo la nota, le habrían dado 25 millones de dólares para favorecer a un consorcio israelí en una licitación. Pues sí, O claro, para que ganara. Sí, para otorgársela, pues. pues es una acusación muy 25 seria, millones, es una acusación muy directa. Y Que por además, eso, al parecer, según la nota, vendrían directo en un sobre al bolsillo de Peña Nieto. bueno, eso en las notas como se publicaron en México, sí. porque la nota original en Israel no dice eso. No lo dice. Eso ya fue, dijéramos, una segunda derivada o una interpretación que hicieron los primeros medios que publicaron esto en México, ¿no? La nota en Israel no dice eso, de alguna manera sugiere que tal vez se hubiera, sobre todo sugiere hacia campañas políticas, que hubiera habido alguna aportación. Nunca lo dice, simplemente lo deja, lo sugiere un poco, tal vez de manera mañosa, pero lo deja ahí sugerido, y la manera en cómo se interpretó en México sí fue esta, directa, como si él hubiera recibido el dinero. Entonces creo que era muy importante hacer y salir y atajar y hacer esa aclaración. Muy importante por el tipo de acusación, muy importante, por supuesto, para él, pero te voy a decir, y les voy a decir otra cosa, yo creo que también muy importante para quienes participamos en este gobierno, en ese gobierno, en donde dimos todo lo que estaba de nuestro lado por un proyecto que evidentemente es un proyecto polémico, un proyecto que tuvo errores, un proyecto que se pudo haber hecho mejor, pero que era un proyecto de país claro, fuerte, que hizo reformas muy profundas, que logró un acuerdo político inédito en este país. Después de 15 años viene la democracia, y después de 15 años nunca nadie se había podido poner de acuerdo, y se logra un pacto en donde se logra hacer una unidad de la pluralidad, en un acuerdo político. Qué valioso. En un momento hoy, no solo en México, sino en todo el mundo, en donde todo está muy polarizado, en donde no hay manera de que los gobiernos dialoguen con las oposiciones, aquí en México, pero también en Estados Unidos, en muchos lugares de Europa. Hace no mucho, aquí se logró hacer un gran acuerdo, una gran unidad 2013, en pluralidad. 2014. Claro. Y esa pluralidad, además, no nada más para cosas sin importancia, al contrario, para hacer reformas increíblemente profundas, de una transformación enorme del Estado mexicano, una transformación educativa sin precedentes, haciendo un lado a una estructura de dominación como eran los líderes sindicales, en beneficio de la educación de los niñas y de los niños, que venía funcionando, una reforma energética que rompió con muchos mitos, que permitió enormes inversiones y que México transitara hacia energías renovables, una reforma fiscal que dio 5 puntos adicionales de recaudación del Producto Interno Bruto. Sin eso, hoy las finanzas públicas del país estarían prácticamente quebradas. Reformas en competencia económica que permitieron acabar con monopolios en beneficio de todos y de los consumidores. Está la reforma en telecomunicaciones. México pasó de ser uno de los países con el peor servicio de telefonía y de internet y uno de los más caros del mundo, a tener uno de los servicios más barato que en Estados Unidos, incluso con una mucho mejor cobertura y mejor servicio. Eso no pasó de la nada, pasó porque hubo una reforma difícil, porque tuvo que enfrentar poderes fácticos en lo educativo, en lo económico, en los monopolios, en la parte energética. Entonces fue un proyecto, reitero, obviamente cada una de estas reformas enfrentaron poderes fácticos, de a de veras. También fueron polémicas, hubo quien estaba de acuerdo, quien no estuvo de acuerdo. Como decía, obviamente cometimos errores, se pudo haber hecho mejor, pero era un proyecto. Y era un proyecto que además durante el sexenio salió adelante y que estaba dando resultados. Hoy lo sabemos, medido por cada una de las reformas, lo podemos hablar, lo podemos discutir. Y todos los que participamos ahí
y que dejamos todo nuestro empeño, nuestro mayor esfuerzo, y muchas de las personas que creyeron en ese proyecto, que son millones de mexicanos, tal vez hoy una minoría, pero millones de mexicanos, era muy importante también. Y tú lo decías, yo creo que antes, en este tiempo, y después en el gobierno también, siendo autocríticos, tal vez nunca hubo momentos en donde no atajamos como se tenía que atajar. Yo no sé con qué estrategia. Y te voy... Digo, y a ver, Sí, tenemos sí, que ir a un corte, claro. regresamos con ese tema y preguntas concretas sobre el caso del expresidente Peña Nieto. Son las 7:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:39, estamos con Nuño, una de las personas, como dijimos hace unos momentos, más cercana en lo político a Enrique Peña Nieto durante muchos años. Tengo entendido que mantienes comunicación con él y tienes una cercanía. Y decíamos, Aurelio, ayer, más allá del fondo del asunto, no sé si haya mucho fondo en este asunto, yo ayer vi una persona dispuesta a dar la cara y a decir esto es falso, con una claridad, con una fuerza que yo no vi, ¿no?, en los temas controvertidos en Enrique Peña Nieto cuando era presidente. Dirás que es muy fácil juzgar 10 años después, 11 años después los hechos, pero lo digo hoy en Excelsior, yo creo que la composición del tablero político mexicano sería distinta, no sé en qué grado, pero sería distinta si ustedes y él, ese gobierno, hubieran salido a atajar de otra manera las controversias, los casos, los escándalos en los que se vieron envueltos. Pero eso ya no ocurrió y qué importa. No, simplemente pero sí. digo, ayer salió Peña Nieto y dio un manotazo y dijo, a ver, momento. Pero sí importa, Ciro. Yo creo Sí. que, mira, siempre la autocrítica es fundamental. Yo creo, yo no coincido en prácticamente nada del proyecto de los gobiernos de Morena. Lo he dicho, he estado en muchos espacios, Aquí, incluyendo el de ustedes, sí. pero he estado en muchos espacios haciendo críticas sobre todo del tema educativo, pero no solo del tema educativo. Sin embargo, hay que reconocer que han tenido un gran talento en muchos aspectos de comunicación, y uno muy importante ha sido que tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum no dejan pasar una. No hay un solo tema que no aborden directamente ellos y que no le hagan frente. Y creo que esa es una forma de comunicar correcta, adecuada. Y creo que en ese aspecto, Y no en la tienen crítica que tú reparo haces, cuando eso dice o eso tienen que decir en descalificar un trabajo común. Eso es una calumnia. ¿Cómo que es una calumnia? Y no le sé, dan la vuelta diciendo es una sí, calumnia. no sé si esa sea la mejor parte, porque creo que eso también ha llevado a polarizar al país de una manera absolutamente innecesaria, que ha impedido que pueda haber un diálogo, en fin, como gobiernan los gobiernos populistas. Esa parte yo creo que no, pero el tema de salir y atajar creo que sí es muy importante. Y sí creo que en nuestro gobierno, independientemente de que eran otros momentos y otras circunstancias, yo sí creo que ese fue un error. Yo creo que se debieron, muchos temas se debieron de haber atajado de manera mucho más contundente, mucho más directa. Y bueno, en ese sentido, como lo decía hace un momento, creo que en esta ocasión a mí me da mucho gusto, no solamente porque la acusación era una acusación muy dura y directa, como se planteó aquí en México, sino porque en todo esto que decíamos, en la forma es fondo. La manera en cómo lo atajó el expresidente me parece extraordinaria, con una gran claridad, con una gran contundencia, y creo que eso, te decía, no solamente creo que estuvo muy bien por él, sino creo que a todos los que participamos en su gobierno y a las millones de personas que creyeron en ese proyecto, un proyecto muy profundo, de una gran transformación, como decía, que se pudo haber hecho mejor, que se cometieron errores, pero que fue un proyecto con una visión nacional, también nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que haya atajado así, porque además era una acusación muy dura que va a él, pero que finalmente se extiende a una visión, a un proyecto, y creo que lo hizo extraordinariamente bien. Ahora, él dijo, yo no participaba ni tenía que participar en las licitaciones, en las asignaciones, y yo nunca di
línea para favorecer a alguien en una licitación, en una asignación. Yo no sé si eso es cierto o no, y yo no creo que el periodismo consista en que el periodista crea o no lo que dice un personaje público. Lo que sí sé es que ayer lo dijo con rotundidad el presidente Peña Nieto ante un auditorio, creo que numeroso. Sin duda. Yo no participaba en los procesos de asignaciones, de contratos, y yo nunca di línea para asignar un contrato. No sé si sea cierto, Aurelio, pero No, lo pues dijo. claro que sí. Sí, Es, sí. En primer lugar, uno es un hecho total y contundente. Si no está en las facultades del presidente de la República asignar contratos. Digo, eso, en primer lugar, es un hecho contundente, absoluto, ¿no? La ley no les da esa facultad. Ellos tienen una responsabilidad política y eso, la asignación de contratos, toca a distintas áreas. Y segundo, lo que yo vi, lo que a mí me tocó, estando muy cerca de él, primero en la oficina de la presidencia, después como secretario de Educación, yo nunca vi un presidente diciendo, asignen este contrato para acá, hagan esto para allá. Nunca. Como secretario de Educación, que es una de las secretarías que tiene que asignar contratos, evidentemente, como toda la administración pública, nunca, en ningún momento, jamás me dijo, oye, esto para acá, esto para allá. Nunca, nada, jamás. Nunca hablábamos de eso. Las reuniones eran sobre temas de política de Estado, de política pública, de cómo, en fin, de cómo enfrentar crisis, coyunturas, de cómo hacer una reforma, de cómo íbamos. Ese era el tema. Lo pueden creer o no, pero ese es el tema. Y creo que fue muy importante que lo dijera con esa claridad, con esa contundencia y con esa misma claridad y contundencia. Lo digo yo aquí. Y te reitero, creo que eso, verlo así, a mí me da mucho gusto. Y me da mucho gusto por él, por la acusación, pero me da mucho gusto por todos los que hicimos un gran esfuerzo en ese gran proyecto de transformación. Oye, Aurelio, ¿y qué te parece cuando dices que responde la presidenta, como lo respondió López Obrador, respondía a todas las cosas cuando le preguntan del tema, interpretado por la prensa mexicana? Tremendo, dice, tremendo. Muy tremendo. Muy tremendo, como para dar la impresión de que es gravísimo lo que sucedió con Enrique Peña Nieto. Bueno, mira, yo creo que, pues, cada quien, ¿no? Yo no lo vi así. Yo creo que una cualidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en contraste, pero es una persona muy serena. Nunca la he visto, prácticamente nunca, no sé si ustedes están más al pendiente, pero yo nunca la he visto exaltada o fuera de sus casillas. Es una persona muy ecuánime y, bueno, hizo esa expresión, pero dijo, bueno, hasta donde entiendo, es un problema comercial entre particulares, ¿no? Como es. Como es. No, yo al revés, yo vi una persona ecuánime, sin darle tampoco demasiada importancia, pues ella está en lo suyo, ¿no? Bueno. Entonces, en síntesis, capítulo Peña Nieto hasta el día de hoy. Vamos a ver qué tanto avanza este caso. Y también hay algunas columnas diciendo que la 4T debe ir al fondo y que este es el momento para verdaderamente castigar la corrupción. Ya sabes, la corrupción para algunos articulistas comenzó, más bien la corrupción que se dio antes del 2018, ¿no? Del 2018 para acá no dice nada. Ahí no hay corrupción. Pues mira, en síntesis, lo más importante es absolutamente falso. Número 2, me da mucho gusto que lo haya atajado con esa claridad, con esa contundencia. Me da mucho gusto por él, era importante, y por todos los que participamos en ese proyecto, en un proyecto de enorme y profunda transformación, de temas que vamos a volver, ya se está volviendo a hablar, y vamos a volver a hablar, porque son problemas muy profundos, estructurales, de muchas décadas de México, y que si no se resuelven, muchos de los enormes problemas y de las carencias del país no se van a resolver. Y era lo que atajaban esas reformas, que estaban funcionando. Entonces son temas que van a regresar, que van a estar otra vez en la mesa. Y ahí sí también de mi parte, siempre feliz yo de estar y poder hablar de estos temas. Que sí. van a estar en la mesa, porque ya ves que algunas personas están entonando un requiem de que ya se acabó la democracia en el país, que estamos entrando a la tiranía.
Yo les digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Yo veo que tú no compartes mucho No, para nada. ese sentido del análisis de algunas personas. ¿Es el réquiem de la democracia? No, en todo caso será la derrota muy grande de un proyecto político, el proyecto transformador, liberal, con una idea de la democracia, pero pues viene una siguiente etapa, no es el fin de la historia, Aurelio. Yo así lo veo. Sí. Yo creo que estos análisis están siendo muy precipitados. Los del réquiem. Y equivocados. Les voy a decir por qué. Yo, por un lado, creo que son precipitados, porque no están viendo el arco completo de la historia. Yo creo que más que estar en que se acabó la democracia en el país, por cierto, una democracia que iba avanzando, pero que tenía enormes deficiencias, pero que estamos más bien en una etapa distinta de ese mismo proceso, no solo en México, en todo el mundo, y que hoy por distintos motivos, muchos de ellos relacionados con el tema del cambio tecnológico, etcétera, en todo el mundo ha crecido desafortunadamente la desigualdad y sobre todo se ha parado o ha retrocedido el avance entre generaciones, que eso es muy doloroso. Que tú no puedas hacer lo mismo o llegar más lejos de lo que lograron tus padres es algo que frustra Europa mucho. es impresionante, ¿eh? Es impresionante en Europa. Sin duda. Sí. Y eso pasa en todos lados. Pasa en Estados Unidos de manera muy marcada, que es un país increíblemente desigual. En Estados Unidos, quienes nacieron hasta 1980, o sea, quienes nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, el 90% de esa generación, en términos salariales y económicos y profesionales, les fue mejor que a sus padres. Después de quienes nacieron después de 1980, se revirtió esa tendencia. Y al revés, al 90% no le ha ido mejor que a sus padres. En México, por ejemplo, las generaciones digamos, desde los 60 hasta los 80, tuvieron un progreso respecto a sus padres y después se frenó. Y eso ha pasado en Europa también. Bueno, eso, y podemos analizarlo mucho más, pero para ser rápidos hoy, eso en todo el mundo ha generado una tendencia hacia el populismo. Un populismo que divide a las sociedades entre el pueblo y la oligarquía de una manera, dijéramos, muy poco real en el fondo, pero que refleja esa desigualdad y que ha tenido mucho éxito. Y que promete soluciones, entre comillas, sencillas y rápidas y fáciles. Soluciones mágicas, fáciles, sí. Pero que no solucionan. Y ahí está el tema, y eso es históricamente. Durante un tiempo dan soluciones discursivas, en ocasiones acompañado de políticas que ayudan a mejorar de manera inmediata las condiciones que tiene la mayoría de la población, pero finalmente se termina agotando, porque normalmente los populismos no hacen buenos gobiernos, no resuelven los problemas reales, no hacen las transformaciones que deben de hacer, al contrario, las profundizan, porque son gobiernos menos profesionales y porque en el fondo terminan, como lo estamos viendo, en el caso de Trump, por ejemplo, ahí es muy evidente, los populismos terminan aliados de las propias oligarquías y de las élites y vuelven a construir acuerdos y entonces el problema, no solamente no acaban con el problema, sino que viene una reedición más fuerte del problema. Y lo que creo que está pasando en todo el mundo y que es lo que está pasando en el fondo en México y hacia dónde vamos, es que va a haber una disputa entre dos formas de entender el mundo democrático, una populista y una liberal. En este momento hay una mayoría mucho más hacia fuerte, el lado populista, la 4T. pero vamos a ver. Es un momento de la historia. Exactamente, no es pero el fin vamos de a la ver, historia. pero vamos a ver. Y te voy a decir otra cosa. Llegamos a la tiranía y entonces, pues vámonos ya. Exacto. Apagamos la luz, ¿qué hacemos? Y ese es el otro tema. Uno, Sí. a mí me parece que es una lectura que no es adecuada, porque no está viendo, no es un problema solo de México. Es una tendencia global, mundial, en donde se está dando ese péndulo y hacia allá se está construyendo ese tema. En México nada más que está en construcción, pero además tiene un error estratégico, Ciro. Estas lecturas nos llevan esperanza y eso es un grave error. No solamente es Increíble. un tema de creer, es un tema de estrategia política. Tiene que haber esperanza, porque la esperanza, a diferencia del optimismo, el optimismo se basa
en un cálculo de probabilidad. Pues, veo que las cosas van bien, hay una Nos va probabilidad a ir de bien, mejorar y nos va a soy ir bien. optimista. Bueno, pero la esperanza es un cálculo más arriesgado. Es movimiento, Cuando parece que no hay Aurelio. luz afuera del túnel, hay que tener esperanza porque va a llegar. La esperanza es movimiento. Y las grandes construcciones así fueron. Está el famoso discurso de Martin Luther King cuando dice, ya no soy optimista, pero tengo esperanza. Y eso es lo que terminó movilizando. Entonces, yo creo que estas lecturas están equivocadas en términos, dijéramos, fácticos de cómo se está haciendo este movimiento, no solo en México, sino en todo el mundo, pero además están profundamente equivocadas, porque no están dando un mensaje de esperanza, que sí lo hay, y yo estoy seguro que en este país se va a poder reconstruir más pronto de lo que muchos piensan, un proyecto sólido, liberal, que dispute el poder con una visión populista del país. Habrá que verlo y habrá que registrarlo y contarlo. Gracias, Aurelio. A ustedes, muchas gracias. A Aurelio Nuño por estar con nosotros aquí. Al contrario, Nos encantados. vemos, Gracias, nos muchas vemos gracias, pronto. Ciro. Gracias, Manuel. Gracias, Muchas gracias, Aurelio. Aurelio. Manuel. Y bueno, pues saludos, recibiste saludos por ahí de gente con la que trabajaste y todo, te están mandando saludos. Pues, Pues muchísimas muchos saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, vámonos a pausa. Gente con la que trabajaste. Gente con la que trabajo o que trabajo contigo, ¿no? No, pues, seguramente Trabaja. compañeros de Sí, trabajo, sí, todos sí. muy queridos y que estoy seguro Sí, sí, que sí. así como estoy yo, muchos están muy contentos por la claridad que tuvo el expresidente en este tema. Pero no lo dicen todos. Bueno, No, no lo dicen todos, no. pero aquí estamos encantados de poderlo decir. Bueno, gracias, Aurelio.